Hola amigos, en esta edición vamos a aprender a calcular el calibre de cable adecuado que deberíamos utilizar en una instalación doméstica o en una instalación para casa, ¿no? Entonces, para esto yo he considerado un ejemplo en donde vamos a tener los siguientes artefactos y cuánto es lo que consumen en potencia cada uno de estos artefactos, ¿no? En este caso los artefactos que he considerado son de uso común en casa, que usualmente se tiene. Entonces aquí tenemos en primer caso una refrigeradora, una licuadora, una olla arrocera, una plancha y un televisor. Cada uno están detallados con sus consumos de potencia en watts, y también estamos considerando la luminaria de más o menos de 4 focos de 9 watts, ¿no? Tipo LED. Entonces, para nosotros, si queremos instalar todos estos artefactos en casa, nosotros deberíamos primeramente calcular qué calibre de cable sería el adecuado para no tener ningún tipo de inconveniente de sobrecalentamiento de nuestros cables, ¿no? Y así trabajar de manera segura. Bien, entonces para esto nosotros vamos a utilizar una fórmula que es muy conocida en el campo de la electricidad, y esta fórmula es la ley de Watts. Bien, entonces la ley de Watts lo que nos va a permitir es calcular la potencia consumida por electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Otro de los puntos también que nos va a permitir es dimensionar o calcular el calibre de cable adecuado para las instalaciones en casa, ¿no? Instalaciones domésticas. También lo que nos permite la ley de Watts es la evaluación de eficiencia de los equipos electrónicos y equipos domésticos. Otro campo en donde que se utiliza también la ley de Watts es en la estimación de consumo eléctrico, tanto también para ayudar a costear cuánto se ha consumido en electricidad usualmente en casa, ¿no? Entonces, como vemos, el campo que abarca la ley de Watts es muy diverso, y aparte de eso es muy utilizado, que todos lo deberíamos saber en casa, incluso para saber cuánto de luz, cómo se calcula el consumo de luz que nos vienen los recibos de mes en casa, ¿no? Entonces, para nosotros determinar el calibre de cable adecuado, vamos a utilizar la ley de Watts y vamos a utilizar las siguientes variantes, ¿no? Lo que es la potencia, el voltaje y la corriente. Y esta es la fórmula que vamos a emplear para nosotros determinar a través de una tabla cuál es el calibre de cable adecuado. Bien, entonces amigos, ya tengo avanzado ya más o menos el consumo de cada electrodoméstico. En este caso tenemos televisor 300 watts, la luminaria nos consume 36 watts para 4 focos, una plancha en este caso 1500 watts, una olla arrocera nos consumiría 500 watts en promedio, una licuadora nos consumiría 1000 watts en promedio, una refrigeradora 600 watts. Esas son la potencia que necesitan para poder trabajar eficientemente estos equipos. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es la sumatoria total de la potencia, ¿ya? Entonces, la sumatoria total de la potencia sería igual, vamos a utilizar nuestra calculadora, 300 más 36 más 1500 más 500 watts más 1000 watts más 600 watts. La sumatoria de esto nos da 3936 watts. Bien, entonces ahí ya tenemos. Entonces la sumatoria total en watts nos daría
1936 watts. Entonces, ahora, con el tema del voltaje, esto de aquí se maneja de acuerdo a cada país, ¿no? En el caso de nosotros estamos en Perú. Aquí en Perú el voltaje es de 220 voltios. Este es en caso de Perú. Esto varía de acuerdo a cada país, ¿no? De acuerdo a cada país. Entonces, ahora lo que vamos a hallar es la corriente. Entonces, ¿cómo hacemos, amigos? Aquí simplemente vamos a reemplazar la fórmula. En este caso, la potencia ya la tenemos, es 3936 watts. Y el voltaje, en este caso es 220 voltios. Entonces, esta relación nos va a dar el siguiente dato. A ver, veamos. $3,936 entre 220 voltios. Esto nos va a dar 17.89 amperios. Bien, entonces ya tenemos la corriente, intensidad de corriente, y entonces nosotros, para poder determinar qué calibre debemos utilizar para esta instalación, que vamos a tener todos estos artefactos, lo vamos a calcular de acuerdo a una tabla. Bien, esta tabla ya está estandarizada. Entonces nos dice, por ejemplo, para un cable número 14 nos soporta hasta 15 amperios. Entonces aquí, como tenemos 17.89 amperios, un cable de 14 amperios no nos estaría sirviendo, ¿no? Porque sobrepasa el amperaje. Si utilizamos este cable, se nos recalentaría el cable. Entonces aquí, viendo la tabla, el cable número 12 nos rinde hasta 20 amperios. Entonces este de aquí sería el cable adecuado. El calibre de cable sería el número 12. Este es el cable adecuado que trabajaría sin ningún riesgo de sobrecalentarse con todos estos equipos. Bien, entonces, amigos, esto era el objetivo del video, de nosotros aprender a calcular el calibre de cable adecuado de acuerdo a la ley de Watts, y nosotros de esta manera trabajaríamos sin ningún riesgo nuestra instalación en casa. Bien, amigos, entonces ya saben, en caso de que ustedes quieran hacer alguna instalación en casa, ya tienen conocimiento cómo hacer el cálculo para el dimensionamiento del cable. Hay un punto que me estaba olvidando. En el caso de que las instalaciones, este es para una instalación de 20 metros, 15 metros de distancia. En el caso de que se traten de distancias mucho más largas, por ejemplo, instalaciones de edificios, otro tipo de instalaciones eléctricas, en este caso sí ya se necesita utilizar otra fórmula, que lo vamos a ver en otro video. Bien, entonces por esta edición, amigos, esto es todo lo que vamos a ver. Y como siempre, ya aprendimos a calcular de manera práctica cómo seleccionar el cable adecuado para hacer la instalación en casa y trabajar de manera segura. Bien, amigos, nos vemos en otra edición. Esperemos que les haya ayudado. Como siempre, si les gustó el video, son nuevos que visitan el canal, no se olviden de suscribirse, y nosotros seguiremos subiendo contenidos que nos ayuden mucho en casa, ¿no? Bien, amigos, buenas vibras para todos. Nos vemos en una otra edición.